So Muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a todos. Nos encanta que estén aquí con nosotros. Esta es la sesión de cambio climático. También tenemos cambio climático, riesgos de seguridad y acciones en África, ejemplos de cooperación alrededor de la adaptación y mitigación que apoyan en la paz sostenible. Yo soy Octavio Goyo. Y me encanta el poder tener una audiencia de personas alrededor del mundo. Todos ustedes son bienvenidos. Y como presidente de este grupo, y también soy abogado en el Instituto de Derecho Medioambiental. Gracias, Octavio. Yo soy Canta Rigod y trabajo en el Banco Mundial y trabajo con la región africana en adaptación climática. Me encanta estar con ustedes acá. Muy bien, Canta. Qué bueno que estás con nosotros. También quiero rápidamente agradecerle a algunas personas, a Carl Burke, el presidente de la Asociación de Construcción de Paz Ambiental, y también tenemos un equipo, no es solo una persona. Es un equipo que nos ayudó a organizar eventos como estos. Quiero agradecerle a Lian Chao, Omnuseni Kalulu, Emily Sample y al equipo que nos ayudó en este grupo. Entonces quiero agradecerle a estas personas y las oportunidades para este evento. Se mencionó especialmente Andrea Hoffman. Quiero que también quiero, Fabián Hoffman, tú eres la persona técnica. Yo no quiero tomar mucho tiempo de las discusiones, pero voy a estar facilitando la conferencia y si hay algún problema, por favor me envían un mensaje directo. Muy bien, gracias, Fabián. Bueno, él está encargado del Zoom. Él maneja todos los aspectos técnicos. Bien, ahora le quiero dar la bienvenida a nuestro presidente de la asociación que ha apoyado mucho. Estamos agradecidos con su liderazgo y su ejemplo. Entonces, Carol, tienes la palabra, por favor. Gracias, Octavio. Y mis felicitaciones por este panel tan espectacular. Es interesante porque yo conozco a la mayoría de las instituciones que están representadas aquí con los conferencistas y refuerza el punto que hemos dicho en esta conferencia, que el número de personas que trabajan en paz, conflicto y construcción de paz están haciendo la construcción de paz ambiental sin ni siquiera llamarlo así, sin referirse a esto como lo es. Entonces es una discusión muy interesante porque ustedes vienen de la parte de comunidad. Entonces, realmente es una conjunción intersectorial, transsectorial, necesita diferentes puntos y habilidades. Entonces, me encanta esta discusión y quiero expresar mi aprecio. Bueno, vamos a darle la palabra a los presidentes ahora. Muchas gracias, Carol. Esta sesión se trata de eso. Tenemos un panel distinguido de todas las geografías del continente y quiero presentarlos brevemente. Primero que todo, para el embajador Ahmed Abdel Latif, el director general del Centro Internacional de Cairo para la Resolución de Conflicto,
paz y construcción de paz. También tenemos a Hindu Omaru, África Central. Ella es la copresidente del Foro de Pueblos Indígenas Internacional de Cambio Climático y proviene de Chad. También tenemos a su excelencia el embajador Fred Ngoga. Él es el jefe del punto focal en las asociaciones, el Departamento de los Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Comisión de la Africana. También tenemos a Catherine Namjaku Dabu, quien es la directora de programas políticas y también es la directora del Centro de Estudios y diferentes instituciones de allí de Nigeria. Y por último, de la parte de África del Sur, tenemos a Dixon Naidu, que hace parte de la Comisión de Climática Presidencial y también del el Instituto de Seguridad. Estas van a ser unas discusiones que vamos a escuchar de las experiencias de diferentes personas. Octavio, si por favor nos puedes hablar de la agenda. Bueno, muy bien. Entonces, esta agenda se va a dividir en tres partes. Vamos a tener vamos a hablar de preguntas y luego para la segunda parte vamos a hablar acerca de el involucramiento en el diálogo, en el que vamos a tener todas estas discusiones enfocadas en los principios y también vamos a tener la posibilidad de formular preguntas. Pero antes de esto quiero decir algo. Este evento que tenemos aquí se relaciona con el camino hacia Ginebra. Se suponía que debería ser en Ginebra, pero por COVID estamos de manera virtual. Pero si yo digo el camino hacia Ginebra, hubo una preparación. Entonces, esta sesión tenemos un evento en noviembre y en ese evento fue la preparación. Esto no es que no vino de ninguna parte, sino que proviene de allí. Tuvimos este evento en noviembre, 40 conferencistas de 20 diferentes países, también diverso, formal e informal, y este evento nos ayudó a diseñar esta conferencia, esta segunda conferencia internacional. Entonces es muy importante entender de dónde venimos. Y ahora, en cuanto al alcance, el objetivo de nuestras discusiones, esto es lo que vamos a ver en este momento. El cambio climático no necesariamente no se escucha. Hay diferentes formas en que en la literatura, algunas veces las personas se enfocan en encontrar los problemas, en entender dónde están los problemas, pero para nosotros aquí no nos vamos a enfocar en esto, nos vamos a enfocar en las soluciones. Es un enfoque diferente, queremos saber qué es lo que está funcionando. Tenemos muy buenos conferencistas acá y vamos a tener la oportunidad de aprender de ellos, con ellos, y poder ver las opciones. Me gustaría hablar acerca del tiempo aquí, el tiempo que nos vamos, porque no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles, pero esto es de lo que vamos a hablar. Vamos específicamente, nuestro punto focal es discutir los elementos que ayudan a apoyar la paz sostenible con base en cada uno de los ejemplos de cooperación en cuanto a la adaptación o mitigación de cambio climático en África. Hay más detalles de esto, los van a ver porque mi primera pregunta, nuestra primera ronda va a ser solamente para presentarlos a los problemas. Primero, vamos a empezar
bueno, antes de ir a los ejemplos, vamos a la discusión. Entonces, quiero empezar con Hindu. Primero Hindu y el embajador Fred Nogoga. Antes de ir a los temas específicos, vamos a tener comentarios rápidos en lo que ustedes ven los desafíos o los problemas en cambio climático, también los riesgos de seguridad y conflictos violentos. Entonces, ¿cuáles son los problemas? ¿Quieren entender cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas? Hola, Hindu. Muchas gracias. Y la primera pregunta es difícil, pero bueno, el primer punto es que todos podemos estar de acuerdo que el cambio climático es una amenaza en África y especialmente cuando hablamos acerca de la región en Chad. Y estamos viendo esta temporada que cambió bastante, que es más corta con lluvia, en que hubo inundaciones, en que las ciudades hubo inundación, o el año anterior en el que hubo una sequía y vimos el programa que se selló, la seguridad alimentaria se requiere en Chad y en todas las otras regiones, entonces esta es una gran amenaza. El segundo punto es crear conflicto entre las comunidades porque vemos los recursos se están disminuyendo. Por supuesto que yo no voy a tener el Chad que perdió 90% de su agua, pero imagínense si se pierde el 90% del agua. Entonces yo me fui testigo yo misma que muchos lagos desaparecieron para siempre y estos recursos llevan a conflicto entre las comunidades. El reciente es en Camerún, cruzando el río desde Chad. Es sobre un punto de agua sobre el cual pelean más de 18 muertos y todavía tenemos que más de muchos miles de desplazados en Chad. Entonces, el tercero es que este conflicto nos está llevando a la migración. Y no estoy hablando de la migración internacional, no, y llegar a Europa, sino la migración interna en que se va de una región a otra región y crean otro tipo de conflicto entre las comunidades que pelean por los recursos porque y aquí me detengo. Gracias. Es hermoso aprender acerca de lo que está sucediendo en Chad. Nos vamos ahora con el embajador. Gracias Octavio. Tú sabes que yo tengo 2 reuniones porque también tenemos la cumbre del Consejo de Seguridad. Así como mi hermana Hindu lo dijo cuando hablamos acerca de lo que está sucediendo en la cuenca de Chad, el Sahel, incluso en África Central, nos estamos dando cuenta que en muchos del continente, 4 o 5 áreas del continente, yo puedo decirles que recientemente hicimos un estudio con el PNUMA para saber cuáles son los recursos naturales que están en disputa. Incluso lo que decimos entre nuestros colegas, entonces, muestra el conflicto y te muestro cuáles son los recursos naturales en disputa. Es un multiplicador el conflicto y cuando nosotros vemos los 5 recursos naturales que están en el corazón de los conflictos. Uno es la tierra. Como dijo Hindu, por las altas temperaturas y por el cambio en los patrones, las personas migran y le ponen un problema a los recursos que ya son limitados. El segundo que causa bastantes problemas es, por supuesto, los minerales. Los minerales, porque esto es algo por los medios de vida, entonces cuando están desplazados llegan a áreas en las que hay minerales. También el petróleo es un recurso natural que nosotros nos encontramos con que causa problemas
el cuarto era agua, así como dijo Hindu, y el quinto eran las pesqueras. Estos son los recursos que encontramos que son problemáticos. Quiero decirte que en la Unión Africana nos hemos dado cuenta que es una amenaza a nuestra agenda y tenemos 8 sesiones del Consejo de Seguridad dedicadas a este tema. Y yo puedo decirles que en este momento nos estamos enfocando más en cómo mitigar. ¿Cómo vamos a mitigar? Primero que todo, liderazgo, gobernanza. Liderazgo y gobernanza y importa y confiamos en la ciencia. Segundo, como discutimos la mitigación, debemos asegurarnos que la respuesta que se dio no va a causar daño. Entonces, cuando se están creando programas, políticas, debe llevarse a cabo por los principios de seguridad y las responsabilidades de responder y proteger. No sé si me estoy haciendo entender, pero cuando nosotros tenemos estos programas, embajador, discúlpame, o de pronto voy a hablar más de esto más adelante. Gracias, eso es lo que te iba a decir. Muchas gracias. Vamos a tener tiempo para profundizar porque queremos mantenernos con el horario. Bien, y si quieres tener tus últimos 30 segundos para terminar la idea que quería es que sabemos cuáles son las amenazas, cómo responder. Y hay un nuevo fenómeno que vemos, es que cuando nosotros tenemos estas respuestas, vemos que estas respuestas causan daño por sí mismas y los desafíos de seguridad deben empezar a nivel de la comunidad, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel continental. Y voy a profundizar más adelante. Gracias. Muy bien. Nos cuentas qué es lo que está sucediendo. Muy bien, Catherine. Gracias, Hindú y embajador, por comentarnos acerca de estos temas y los desafíos y ya se pueden ver estas amenazas que van de arriba hacia abajo y luego hacia arriba. Quiero preguntar acerca de lo que ustedes ven los problemas y los desafíos y luego vamos a la siguiente sección. Gracias, colegas. Yo pienso que yo me fui de la luz a la oscuridad porque en muchas formas, reflejando con lo que nos enfrentamos a diario, la inseguridad en la provisión energética, y eso fue lo que me acabó de pasar. Este continente es una de las víctimas del cambio climático global de la manera más extrema, ya que contribuye bueno, también en la parte de emisiones globalmente. Quiero empezar en un punto diferente y hablar acerca de la amenaza a las economías globales. En enero de este año, el Foro Económico Global nos habla acerca de los 50% de los riesgos están asociados con cambio climático. Los 3 primeros son nuestra inacción en cambio climático, nuestra incapacidad de movernos rápidamente con respuestas globales y también estamos hablando de clima extremo. Este es un fenómeno grande y en mi parte del continente, en África, las sequías, inundaciones y demás. Y por supuesto, la pérdida de biodiversidad por mucho tiempo. Y también se captura la resiliencia en el continente africano y esto amenaza todo, incluso. Y solo para repetir los comentarios de los colegas, el fenómeno que estamos viendo es la pérdida de los medios de vida y las indicaciones, y esta también tiene que ver con la migración masiva de África hacia Europa. Eso es lo que llega a los medios de comunicación, pero también hay migración dentro de África. En el Banco Mundial se estima que estamos más o menos de 100 millones de personas quienes están en migración forzada en el continente africano. Otro ángulo que tenemos que ver
es el conflicto local que se está escalando de manera internacional. Uno de los análisis que se discute en este momento es la asociación entre los cambios constitucionales, como en África Occidental recientemente, y la escasez de recursos. Hay organizando la inestabilidad que nos lleva a inestabilidad política. Entonces tenemos un tema serio en el continente africano que tiene que ver con cambio climático y los temas medioambientales que son los del conflicto y el acelerador del conflicto, por supuesto. Muchas gracias. Ahora vamos con la doctora Catherine. Tus comentarios sobre esta imagen general, el panorama general. Veámoslo antes de ir a las soluciones en la siguiente ronda. Si no estoy segura si hice una contribución, estoy de acuerdo con mucho de lo que los colegas han contribuido, han dicho. Yo diría al mismo tiempo que si tenemos que encontrar soluciones a este conjunto de problemas tan complejos, necesitamos claridad. Yo diría, no quiero salir por la tangente, pero creo que debemos aceptar que el cambio climático es multiplicador. También debemos aclarar y mencionar otros multiplicadores, porque la forma en que los recursos se utilizan o se han utilizado también pueden ser un factor contribuidor. Es muy importante desenredar qué es lo que en el cambio climático nos impacta y qué es el uso de recursos. Infortunadamente y a menudo, estos problemas y sus manifestaciones se intercalan, se enredan. Quiero decir una cosa más acerca del uso de los recursos y estoy hablando desde la perspectiva de Nigeria. Perdón, donde, por ejemplo, la industria de petróleo y gas ha contribuido inmensamente a la devastación ambiental. También al cambio climático, la emisión de gases. A veces pensamos en las inundaciones de los ríos a unos niveles que antes nunca se habían visto como resultado del cambio climático. Sin embargo, también son el resultado de prácticas devastadoras, desgastantes, con ninguna regulación o muy poca, que no han tenido en cuenta la biodiversidad, la ecología. Y como resultado, junto con todos los factores relacionados con el cambio climático, han exacerbado la situación a la que nos referimos como cambio climático. Pero si lo analizamos, desglosamos efectivamente, podemos encontrar soluciones y diseñar soluciones que le apunten a los responsables en de una forma que traigamos cambios. Eso es lo que quería agregar a la conversación. Gracias. Gracias por hacer ese diagnóstico y mirar los desafíos que permanecen. Por último, pero nada menos importante, quiero ir con el embajador, con los temas pertinentes. Muchísimas gracias, es un gran placer estar al lado de estos presentadores. Creo que los otros ya han presentado unos puntos interesantes del cambio climático. Es un multiplicador de los problemas de los recursos. Algo que quiero agregar es que de verdad no podemos afrontar este tema de forma aislada en el contexto de la fragilidad que sufren muchos de los países de nuestro continente. Se corta la voz, se congela la imagen. Entonces el desafío de las inundaciones, sequías, etcétera, impacta a los países que experimentan conflicto también, terrorismo, desplazamiento, crisis humanitaria, inseguridad alimentaria. Entonces, hay
una convergencia de riesgos y amenazas que ocurren de forma simultánea. Y ese es un desafío fundamental para que estos países puedan lidiar simultáneamente con estos temas, riesgos interconectados, y lo hagan a la vez. Es lo que el secretario general en su informe llamó los riesgos en cascada. Entonces, en una respuesta, esto es algo que se debe tener en cuenta, debemos estar conscientes. No es una respuesta para el clima, solo para el clima, no es sin tener en cuenta el aspecto de seguridad, por ejemplo. No seremos tan efectivos como lo queremos ser si no tenemos en cuenta los otros aspectos que mencioné. Así que de verdad necesitamos desarrollar respuestas holísticas que puedan manejar la complejidad y la interconexión de los riesgos que he nombrado. Y estoy de acuerdo con el último comentario, que la clave es la gobernanza y la capacidad institucional. Y ahí hay una debilidad fundamental en muchos países que enfrentan esos desafíos. Y sin las capacidades en las instituciones, sin las habilidades y los recursos humanos, el liderazgo y la construcción de capacidades, bueno, tratar de enfrentar estos problemas no va a ser de forma sostenible y a largo plazo no se logrará. Para abordar las causas a raíz de la vulnerabilidad y la fragilidad. Y todos los países también enfrentan cambio climático, pero no experimentan el mismo nivel de vulnerabilidad y fragilidad que experimentan estos países. Entonces quería agregar ese punto a los puntos anteriores que ya presentaron los anteriores. Y obvio que tiene implicaciones en las respuestas de más adelante. Muchísimas gracias. ¿Perdón? Sí, adelante, Octavio. Veo que Kathleen y embajador están adelantados. Ya están mirando las soluciones. Sí, eso es algo bueno. Sí, nos lleva a la segunda parte del evento, en donde vamos a enfocarnos en esa parte, las soluciones. Entonces estamos ansiosos de las soluciones. Es muy bueno, es bueno que estemos mirando la solución. Vamos a tener más tiempo para eso. Bueno, ahora vamos a escuchar a Desigue nuevamente. ¿Tienes formación o información sobre el agua? ¿Qué podemos decir de la cooperación? Es un elemento del Acuerdo de París, pero el Acuerdo de París no nos da una definición. ¿Qué es cooperación? De forma similar, sabemos que la cooperación se aborda en la agenda de cooperación y en la agenda de África también, pero sin una definición a veces es un poquito confuso, es decir, no está muy claro, totalmente claro. Entonces, hablando de la diferencia, la agenda no es muy clara la diferencia entre colaboración, cooperación y asociación. A veces parece que utilizamos estas palabras de forma intercambiable. Entonces es importante para esta primera ronda entender el concepto, los aspectos conceptuales para entender de qué estamos hablando. Es lo que estamos haciendo ahora. Entonces, de nuevo, ¿qué es cooperación en el contexto de estos tres documentos? Hay estos documentos y otros. Creo que es los puntos que tienen que ver con la noción de asociación y cooperación. De ahí vinieron WSCD, que se llevó a cabo en África en el 2002 y de nuevo se ha movido con el tiempo de 20 años después. Ahora vemos que está incluido como parte del marco de aceleración global para los ODS y moviéndose hacia el 2030. Y ahora con la noción de la gobernanza, me parece que aunque esos documentos no son prescriptivos, lo suficientemente prescriptivos para que nos den las fórmulas y las plantillas, podemos inferir lo que dicen. Creo que están hablando de tres cosas que debemos enfatizar. La primera de esas cosas es que
necesitamos organizar todos los socios del sistema para que sean agentes y que participen en la toma de decisiones que estamos buscando. Y eso es totalmente básico porque en el dominio de cambio climático en general, en el contexto ambiental, la población más vulnerable en el mundo y en este continente son los continentes son los más pobres de los pobres. Pero si tenemos que ponerlos en lugares, son áreas rurales y son mujeres rurales en particular. Entonces la vulnerabilidad que enfrentan es mayor, para enfatizar lo que dijo el embajador. Así que eso es una parte. La segunda parte al respecto es la cooperación interinstitucional que se debe dar. Es valioso ver que la Unión Africana ha organizado una sesión especial en noviembre del año pasado con respecto al tema y hablando de el desarrollo climático y la seguridad, los nexos. Es algo muy poderoso, es tomar las principales agendas del continente y mirar los puntos de conectividad en el acuerdo interinstitucional y organizar que nos basemos en los recursos en esos diferentes contextos porque individualmente tienen recursos, pero son diferentes. Y la tercera parte es el mayor nivel, el siguiente nivel. ¿Cuál es el régimen de gobernanza? ¿Qué dice el sistema en sí? Para no solo priorizar estos problemas, sino también promover la agenda más allá del preámbulo. Me parece que una de las cosas que funciona es la retórica de todas las reuniones que hemos tenido sobre cambio climático, CBD, la Convención para la Desertificación y también las otras que tienen que ver con implementación. Entonces, la implementación debe encontrar su fase y los fondos y la cooperación y los factores que mencioné, que es traer recursos e inversión para hacer que los acuerdos se implementen. Me parece que es muy útil, creo que han establecido los parámetros para la cooperación. Ahora quiero invitar al embajador Abdel, entonces, para que nos comparta su experiencia. Embajador, la institución que usted lidera, el Centro Internacional para Resolución de Conflicto, mantener la paz y la construcción de paz, han hecho trabajo bueno y relevante correspondiente al cambio climático y la seguridad. Entonces, podría compartir con nosotros, según la experiencia que han tenido, en las ideas, los conceptos que de verdad mantienen ese nexo entre cambio climático, cooperación, conflicto y paz, es decir, ese nexos a los que nos hemos referido. Bien, gracias. Con gusto puedo compartir algunas de las partes principales de lo que estamos haciendo. Nosotros somos una institución que trabaja sobre construcción de capacidades en países africanos. Voy a abordar dos temas. Uno, sobre construcción de capacidades. Fortalecer capacidades es una de las áreas que se mencionó en el comunicado del Consejo de Seguridad. Se mencionó por mi predecesor. Hay una necesidad de fortalecer las instituciones africanas para abordarlo de forma coherente, integral. Estamos terminando un manual sobre respuesta climática, ese tipo de programas para sostener la paz en África. Me parece que va a ser muy interesante y uno de los primeros esfuerzos para desarrollar ese tipo de programa para los funcionarios en África para mejorar el entendimiento de los funcionarios para responder a las amenazas ambientales de forma integral, basados en dos principios muy importantes que tienen que ser que parte de la respuesta, la propiedad nacional y local y la contextualización. Entonces, eso es fundamental para las respuestas personalizadas, adecuadas, adaptadas a las comunidades. Eso es en construcción de capacidades y fortalecimiento de capacidades. El segundo aspecto es lo que dije en mi intervención inicial, la interfaz entre
cambio climático, seguridad climática y unir estos diferentes mundos que tienen que ver con paz y clima. Y en este contexto, nuestro centro del secretariado para paz sostenible y desarrollo y el foro precisamente parece fortalecer los nexos entre desarrollo sostenible y paz. Y nosotros más y más miramos el cambio climático en ese contexto. Por ejemplo, mirar cómo el financiamiento del clima se puede movilizar para sostener la paz, mirando el nexo entre el clima y el desplazamiento y donde hay implicaciones para sostener la paz. Y deberemos tener este año, en los meses venideros, la tercera oportunidad de reunir estas dos agendas en África y articular más allá, más profundamente, de forma holística y tener una respuesta coordinada que necesitamos para abordar estos desafíos. Gracias. Gracias, embajador. Muchísimas gracias, de verdad. Lo agradecemos. Ahora, avancemos. Adicional a tu experiencia, Kathleen, has hablado de conflicto y paz. Entonces, volviendo al tema, el aspecto conceptual. Queremos entender que estamos hablando acerca de paz sostenible y es lo que estaba resaltando el embajador también. Y tú también al inicio. Los elementos importantes, hablando de las soluciones, lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿podrías, por favor, compartir qué es paz sostenible? ¿Qué es la paz sostenible? ¿Qué es sostener la paz? Son términos muy importantes y me parece que es importante que todos los entendamos. ¿Compartes con nosotros, por favor? Muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto puedo compartir con ustedes la perspectiva que nosotros hemos estado utilizando en nuestra organización y con las organizaciones con las que trabajamos hablando de cómo entendemos paz sostenible. De verdad, alguien hizo referencia a esto antes, creo que fue el embajador, a las causas en raíz. Entonces, nuestro entendimiento de cualquier paz, esfuerzo de paz, tiene que ver con buscar abordar la causa raíz. Entonces, más allá del acuerdo de paz, pero de verdad mirar, analizar la estructura, el motor estructural del conflicto que puede tener que ver con acceso, inclusión y voz. ¿Ok? Entonces yo solía ser parte de una empresa que se llama el Diálogo Internacional para Desarrollo de Paz o Construcción de Paz. Fue secretaria de ese grupo. Fue un grupo que reunía los gobiernos de más o menos 23 países que tenían vulnerabilidad y fragilidad y miembros de la comunidad internacional de donantes y forjaron algo que se llama el nuevo trato para involucramiento internacional en ambientes frágiles. Y creo que sigue siendo un punto de referencia importante hablando de desglosar lo que es paz sostenible en realidad. Entonces tenemos 5 principios núcleo básico que son, primero que todo, política incluyente, reconocimiento que los acuerdos de paz más allá de la arquitectura también tienen que ver con asegurar la inclusión. Creo que eso se mencionó, la política incluyente. En segundo lugar, la justicia. Bien, entonces volvemos a ese tema de gobernanza, la importancia de la agenda de gobernanza sobre justicia y reconocer las nociones de lo que eso significa. Necesita ser directa, centrada sobre cualquier ambición de crear paz sostenible, ¿ok? Justicia. La tercera área tenía que ver con acceso a servicios, acceso habilitante, que habilite a que la mayoría pueda ver los beneficios de una agencia de construcción de paz, agenda de construcción de paz. Eso es parte del rompecabezas. El siguiente, bueno, los últimos dos o las últimas dos áreas, bueno, hay otros dos pilares importantes que son esencialmente reconocer que cualquier paz debe ser construir instituciones que puedan
anclar la legitimidad y por lo tanto habilitar que la paz sea más que simplemente un acuerdo. Entonces el punto que quiero hacer es que, y esto se relaciona con el último comentario, cuando no podemos pensar en ninguna solución para abordar la crisis climática en la que estamos que no incluya los contextos frágiles de una forma clara, un profundo entendimiento para entender esas situaciones. Ya tenemos marcos globales, cualquiera que opere incluso por fuera del espacio global, por fuera de estos principios básicos, será difícil. Creo que los desafíos para ver cómo, en lugar de reinventar la rueda, ¿sí? Más bien trabajamos sobre estos principios que ya se han articulado como necesarios e importantes y ver cómo podemos integrarlos en nuestros intentos a analizar cómo promover la mitigación del clima, la adaptación en los contextos frágiles. Creo que tenemos lo que necesitamos. Es una pregunta también, un interrogante sería, bueno, es un punto final. Mi pregunta del entendimiento, y esto lo escribí con lo que existe, pero yo sé que desde adentro lo difícil que es implementarlo, porque bueno, ustedes saben, diferentes sectores, las personas trabajan aisladamente en silos y tienen sus propios intereses y los intereses necesariamente no cooperan unos con otros en ese sentido. Entonces creo que utilizar los marcos que tenemos disponibles y aprender las lecciones porque son difíciles de implementar también es algo crítico para poder forjar un enfoque sensible al conflicto hacia la mitigación y adaptación. Muchísimas gracias. Un momento, perdóname. Quiero resaltar que es un punto muy importante. Hablamos de los problemas en la primera parte, en la segunda parte del concepto, la parte conceptual donde estamos. Y estos 5 pilares que mencionó Kathleen tienen que ver con la siguiente sesión. Vamos adelante. Canta, sí, iba a decir eso. Me parece que tenemos un marco conceptual muy interesante. Hemos escuchado del embajador Admel acerca de la necesidad de personalizarlo, construir capacidades y los elementos también. Lo que queremos hacer ahora en esta sesión es indagar más, profundizar en las soluciones y las experiencias. Aquí lo que queremos hacer es hablar con el embajador, comenzar con el embajador. Somalia, donde tiene experiencia, se sabe que es uno de los países más afectados por cambio climático en el mundo. De hecho, según el índice, está en 173 de 182. Tiene capacidades muy limitadas y muchas vulnerabilidades. Sabemos que es funcionario de la misión africana en Somalia y también el director del Centro de Prevención de Conflictos en la Comisión Africana. Entonces, ¿podría, por favor, compartir con nosotros un ejemplo positivo de cooperación al respecto de acciones climáticas en Somalia? Adelante. También si prende la cámara, mejor si le permite el ancho de banda. No lo escucho. Pero está silenciado el micrófono. Sí, por favor, nos comparte. Sí, muchas gracias. Creo que hay 2 cosas que quiero decir con respecto a la experiencia somalí. Necesitamos propiedad local. Trabajamos muy de cerca con las comunidades para ver cómo podemos mitigar la sequía. Y estos desafíos son enormes, tan grandes que ninguna única organización lo puede hacer sola. Se necesitan que se reúnan para trabajar juntos. Ahora necesitamos liderazgo del gobierno. Si no tenemos ese liderazgo gubernamental, ya sea bueno o malo, no importa, pero necesitamos, porque si no están, entonces los otros no se involucran. Ayer creo que se mencionó cómo teníamos el Al-Shabaab. Es un comité que se organizó en algunas de las áreas y estoy seguro que son más efectivos que el gobierno. Incluso uno encuentra, escuchamos que hablaban de
el delta de un río y otras instituciones que también se involucran porque se dan cuenta que son desafíos gigantes. Lo otro es la coordinación. Trabajar juntos es una cosa, pero estar bien coordinados es siempre un desafío. ¿Por qué? Porque todos hablan de la coordinación, pero no quiere ser coordinado. Y esto es un desafío que hemos visto en todas partes. Y por último, pero nada menos importante, las medidas o los parches como soluciones no funcionan. Uno vuelve a los mismos problemas con los que comenzó. Me gusta lo que dijo Kathleen acerca de la claridad analítica porque este tema de cambio climático sí está ahí y se han creado muchos conflictos al respecto. Yo mencioné los 5 conflictos por recursos naturales y habla de cómo quisiéramos ver que el conflicto se encoja. Es la realidad que debemos enfrentar y entre más tenemos claridad de con lo que estamos lidiando, será mejor. Quiero concluir con un punto que me parece que es de suma importancia a nivel de la Unión Africana. Decidimos que vamos a nombrar a alguien para paz y seguridad y en este momento, en realidad, el proceso está en curso y lo que estamos tratando de hacer es crear estrategias para que esta persona pueda comenzar a hacer su trabajo y que mire este problema de forma holística y de allí va a desarrollar estrategias. También creamos un fondo que específicamente va a abordar algunos de estos problemas. Tendrá recursos de África y será, digamos, de propiedad de África. Vamos a escuchar una presentación sobre este tema de parte del presidente. Y luego hay algo más que estamos haciendo de suma relevancia. Hemos decidido simplificar el tema de paz y seguridad dentro de un sistema de alertas tempranas continentales. Y es importante porque este sistema se vincula a el sistema continental y también los nacionales de alertas tempranas. Entre más les ayudemos a los países a desarrollar sus sistemas de alertas tempranas nacionales, mejor será. Entonces son algunos de los puntos que pensé que debería comentarles. Y qué bueno escuchar a otros. Gracias. Gracias, creo que nombró los elementos claves. Iba a hacerle una pregunta de seguimiento para decir que si hay algo específico que resalte hablando de medidas de cooperación que puedan ayudar a sostener la paz. Y me parece que sí, ya comentó de los sistemas de alertas tempranas, pero hay algunos otros que quiera agregar que solidifiquen la paz sostenible en el tiempo. Y bueno, interesante. Tanto como el clima, la paz y la seguridad es un multiplicador, también lo vemos como una oportunidad de reunir a las personas alrededor de algo que es algo común. Y una de las cosas que hemos visto en el caso de Somalia y otras partes es que, por ejemplo, hay 2 clanes que han estado peleando por siempre y se dan cuenta que si no trabajan juntos para abordar la sequía, todos perecerán. Entonces, creo que traer esto a la mesa, este tema común, será una oportunidad, se convertirá en una oportunidad para nosotros, para construir y ser más fuertes. Creo que hay esta palabra que utilizamos, que nos gusta mucho en África, los que conocen el idioma, ser el que guarda a mi hermano y a mi hermana. Si a mí no me va bien, a los otros no les va bien, es lo que puedo decir. Sí, muy chévere. De hecho, creo que en Lindu también vemos estos temas de experiencia también y sabemos en nuestro idioma que si somos de una comunidad y seriamente hemos escuchado de ustedes y en muchos foros cómo son afectadas por el cambio climático. Lo que quería escuchar es que comparta con nosotros un ejemplo de cooperación en la que se construya alrededor del conocimiento de los pueblos indígenas, el conocimiento precioso de las comunidades hasta el punto de lo que dijo el embajador, ¿cierto? Es a menudo uno. ¿Nos puede compartir? Sí, creo que es perfecto lo que el embajador dijo. Uno no puede construir paz sin que
se afecte a los pueblos, a las personas, los primeros, y obviamente el gobierno también juega un papel. Entonces, en nuestro caso, según mi última experiencia, fue en diciembre, antes de Navidad. De hecho, uno de los ejercicios que hicimos y que me encantó fue un mapeo de 2 días participativo, es decir, construir, digamos, el lugar donde hay que trabajar, y 3D y 2D, pero es un mapeo participativo. Combina el conocimiento científico y también el conocimiento y tecnología de las comunidades. Así que es una forma muy útil para construir paz. Entonces, el ejercicio necesita un obvio mapeo satelital. Entonces, tenemos imágenes satelitales del lugar, digamos, de 2.000 kilómetros cuadrados. Y también tenemos las comunidades que viven en ese lugar, y comenzamos el ejercicio con 24 comunidades únicamente y terminamos con 101 comunidades debido a la importancia del ejercicio durante solo 2 semanas. Entonces, la comunidad venía al mapa, ponen el conocimiento que tiene, entonces tenemos el mapa satelital, ¿cierto? Pero para ellos no tienen la misma exactitud. ¿Dónde están los recursos que ellos saben, digamos, para áreas de carácter agrícola, para el movimiento de ganado, los puntos de almacenamiento, no sé, según las diferentes estaciones, también para disminuir digamos, eh, el uso de plantas medicinales, dónde están, dónde se encuentran, los bosques que utilizan las comunidades en lugares sagrados. Todo esto, obviamente, en África sabemos que hay árboles sagrados que nadie puede tocar, nadie debe tocar y nadie quiere talar, mucho menos. Y han estado ahí durante mucho tiempo, y esos árboles no se atacan porque son muy importantes para el medio ambiente, para que nos mantengan saludables. Entonces la comunidad viene, y esa es la parte más importante, vienen de una plataforma, se sientan entre pescadores, agricultores, y hablan. Y se dedican a identificar las soluciones. Entonces, ahora el siguiente paso después de diseñar el mapa es que uno tiene que tomar la imagen para digitalizar el mapa, para que no sea solo oral, sino que se digitalice y quede ahí para siempre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora viene del resultado del mapa. Tener una convención entre todos estos cientos de comités, y esas conversaciones pueden tener como diferentes capítulos. ¿Cómo pueden mitigar el conflicto de los recursos donde se dan de una forma pacífica? ¿Cómo pueden mejor manejar, gestionar los ecosistemas que se han degradado en el lugar? ¿Y cómo pueden pasar el conocimiento tradicional a lo largo de las generaciones, compartiendo con otras comunidades? Porque el medio ambiente es para todos, y entonces pueden mantener ese tipo de convenciones. Adicionalmente, en el mapa digitalizable, cada comunidad lo puede utilizar. Obviamente pueden acudir a él incluso si no hay un ente gubernamental, porque sabemos que cuando hay un nombramiento del gobierno, cambia con las elecciones, pero la comunidad se queda ahí por siempre. Entonces, esto de verdad es el mejor ejemplo que puedo compartir con ustedes. En un buen equipo también pueden replicar este ejercicio en cualquier tipo de ecosistema. Lo pueden hacer en África, también lo pueden hacer por fuera de África, pueden hacerlo en una comunidad indígena, pero también se puede hacer en una comunidad local por fuera. Entonces podemos utilizar esto para paz sostenible, manejo de recursos naturales, pero el último punto al respecto es que no podemos solo construir este tipo de herramientas ah, en la comunidad y dejarlo ahí, sino pensar cómo podemos utilizarlo para construir las políticas adecuadas a nivel nacional, y cómo podemos construir esas políticas adecuadas según las negociaciones internacionales. Así que también son las cosas que estamos haciendo. Tenemos un acuerdo, reconocemos lo del conocimiento de los pueblos indígenas a través del artículo 7.5, y también necesitamos la decisión 105, creo que dijo, para crear la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas, su conocimiento y prácticas. Entonces, ¿cómo nuestros países pueden utilizar ese tipo de ejemplos y que sea de forma sistémica?
y en varias regiones y de forma sostenible. Gracias, excelente. Se relaciona con la siguiente pregunta. Antes de ir a la siguiente pregunta, quiero decir que estamos atrasados en el tiempo y quiero cumplir con el horario. Entonces les recuerdo que traten de ser más breves. Yo sé que es difícil ser breve en las respuestas, de forma que podamos tener, cumplir con el tiempo. Estamos atrasados como 15 minutos, entonces tratemos de ser más eficientes con el tiempo. Estamos retrasados ya como 20 minutos. Bueno, muy interesante. Tiene que ver con esta pregunta, hablando de los factores. Entonces, hay algunos factores que ayuden al sistema, que aporten a prevenir el conflicto. Creo que ya mencionaron algunos de los elementos, pero pueden mencionar otros que ayuden a sostener la paz o prevenir el conflicto. Según el ejemplo. Bien, lo único que puedo decir es que no podemos simplemente responder después del conflicto. Eso no es sostenible. Sabemos que cuando hay conflicto, la primera respuesta es la respuesta humanitaria. Y luego, la segunda respuesta es la respuesta militar. Entonces, necesitamos los tres pilares. Es el desarrollo para esas comunidades, porque estamos hablando también acerca de cambio climático que evoluciona. Entonces, a nivel internacional, a nivel nacional, deben agregar esos otros 10 pilares. El desarrollo debe cumplir con la parte humanitaria y militar. Nunca vimos una guía que le llene el estómago de alguien que tiene hambre. Entonces, no es como funciona. Alguien que tiene hambre necesita satisfacer sus necesidades y según su propio desarrollo. Y este ejercicio pasa porque tenemos muchos jóvenes. Entonces, invertamos en esos jóvenes para darles el desarrollo, el acceso a la transformación, educación para la salud y emprendimiento. Y luego no solo van a ir a la escuela y esperar que el gobierno les haga todo, sino que serán emprendedores y puedan desarrollar sus propios lugares. Y en eso consiste la paz en cualquier tipo de conflicto que estemos enfrentando. Muy interesante. Muy difícil verlo en la región, pero tiene mucho sentido. Maravilloso, gracias. Sigamos, continuemos. El siguiente. No sé si estoy pronunciando bien el nombre del río, que está en diferentes fronteras y ha sido impactado por el cambio climático. ¿Pueden compartir ideas de acceso a cooperación en cambio climático y adaptación que le den apoyo a esta área? Sí, claro. Antes de ir para allá, quiero apoyar el ejemplo que se dio. Me parece que inspira mucho cómo puede uno construir según esa comunidad, según la base tan minoritaria y marginalizada para que pueda transformar el sistema. Y creo que tienes la razón en la forma más sostenible. Y hay muchos ejemplos así en todo el continente. Y creo que de pronto deberíamos tomar el tiempo para documentarlo, porque no solo será inspirador para la gente, sino que en realidad va a activar el cambio. Pero para responder a la pregunta, Octavio, el agua es algo interesante, es algo que es la fuente de conflicto durante años, todo el tiempo, es parte de la historia de la humanidad, la historia del conflicto, y aún así el agua puede ser un hacedor de paz grande también, como también lo vimos, y como se decía que el whisky es para beber y el agua es para pelear. Entonces, si vemos los conflictos de agua en su parte del mundo dentro de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos y México, entre Estados Unidos y México, vemos que es verdad. En el continente africano tenemos un gran rango, es decir, hay altos niveles de conflicto, áreas tropicales del conflicto y en otras partes del mundo que ahora vemos un ejemplo de algo que ocurre de manera constante y esperemos que se convierta en solución, pero es algo que ha pasado durante muchos años. Luego tenemos en el continente sudafricano una gran cantidad de acuerdos básicos que están comenzándose a ver
como una prueba del tiempo. Y hay algo que se llama índice de cooperación de Blue Peace, que elabora sobre los acuerdos e instituciones para los diferentes ríos que está nombrando, el río Comati, es decir, un tipo de paz sostenible en esa parte del mundo que tiene muchos otros conflictos asociados con el mismo, normalmente dentro del conflicto en contra de las partes, pero tiene razón, aparte de esa estabilidad y la inestabilidad, más bien la dependencia del agua. Las estadísticas nos dicen en Sudáfrica que hay un 60% del agua de superficie en Sudáfrica que está en hecho calificada como aguas internacionales. Entonces Sudáfrica tiene que firmar acuerdos y los países que lo rodean, y no lo restringimos a agua dulce, también la agua subterránea ahora se ha convertido en un problema grande, y la UNESCO ha sacado de su iniciativa África del Sur, y también decir que lo compartimos con otros como Botswana como uno de los principales ejemplos de nueva gobernanza, los nuevos acuerdos y cooperación, acuerdos de cooperación, cómo pueden funcionar, pero el desafío de hecho está apareciendo rápidamente, y es cómo manejamos el tema de cambio climático, porque el cambio climático ha introducido dos cosas en esa parte del mundo: el sistema de ríos, uno es plano y el otro es sequía, y en África del Sur, como dije, normalmente es más intenso que otros episodios del Niño, y de verdad ha puesto a prueba el sistema. Los tres factores que se desprenden de aquí inmediatamente para empeorar es que hay un entendimiento común, colectivo, y esos tratados son binarios. Los acuerdos institucionales, las capacidades, perdóname, perdón, gracias, qué pena interrumpirlo. Necesito más tiempo porque se nos sacó el tiempo. Quiero pedirle que por favor dé en 40 segundos su comentario final porque necesitamos avanzar. Ser más estrictos con el tiempo. Más adelante puede volver a participar. Bueno, tiene razón. Lo que quiero enfatizar es que formalizar los acuerdos institucionales es algo clave. El segundo tema es fondos para los instrumentos para que funcionen, porque esto es algo que falta en muchas otras partes del continente y en muchas otras partes del mundo. La idea es tener capacidad técnica suficiente y datos y sistemas científicos para en realidad hacer que funcione el de compartir conocimiento. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Volveremos sobre esto más adelante. Para el embajador Ahmed. Primero, Catherine. Bayel es el nombre del estado, es un estado de Nigeria, se conoce como que está muy impactado por cambio climático. Tú eres la directora de esa comisión, el grupo de trabajo expertos. ¿Puedes compartir con nosotros si hay algunas acciones de cooperación en cambio climático o mitigación que le den apoyo a la paz sostenible en esta región o en ese estado? Sí, gracias. Es difícil establecer esos enlaces porque, bueno, los estados no son tan claros. Bueno, son mecanismos impulsados por el estado que hay 36 estados en Nigeria. Entonces, esta comisión, de verdad, su propósito es básicamente hacer investigación, encontrar hechos por qué y cómo la contaminación del petróleo y del gas ha sido sistémica y por qué ha impactado. El informe se va a emitir, creo que espero este año, y básicamente concluye con un conjunto de recomendaciones de cómo limpiar y prevenir la crisis de contaminación sistémica a través de regulación y, bueno, cómo necesitamos empaquetar todo esto en este futuro después del petróleo para Nigeria. Entonces, no simplemente limpiar y restaurar, sino que ese marco esté presente, digamos,
petróleo y el gas, obviamente, sobre todo el petróleo está en declive, ¿no? Y necesitamos mirar otras opciones, ¿no? De energías alternativas para ver qué viene ahora. Y el que viene ahora es los renovables, adaptación, soluciones basadas en la naturaleza, etcétera. Así que es una recomendación, es una etapa de recomendaciones. Es difícil decir exactamente cómo va a encajar dentro de la corporación, pero quiero decir dos cosas. Primero, que desde la perspectiva de construcción de paz es una fuente de conflicto. Y debido al daño, no solo en términos ambientales, y la producción irresponsable de petróleo y gas. Entonces, el paquete de medidas que estamos proponiendo esencialmente no es solo económica o ambiental, sino también como una forma de abordar las implicaciones sociales que se desprenden. Solo quiero reconocer la presentación elocuente, fantástica que quería anotar porque el método que ella escribió para la comunidad, para evaluar y reunir las comunidades alrededor de una agenda común para adaptación y más allá de la paz, ciertamente se puede transferir. Me gustaría ver cómo el método se puede utilizar en el contexto de desplegar las recomendaciones, desplegarlas, lo que estamos recomendando para el futuro. Pero voy a dejar hasta ahí. Gracias. Embajadora Met, usted tiene mucha experiencia en la construcción de paz África. Y el cambio climático ha estado impactando, pero ahora mi pregunta es el África del Norte. Entonces, tenemos representantes de todas las regiones africanas y entonces es el momento para la región de Noráfrica. Entonces, el cambio climático ha impactado esa región, las comunidades que allí viven, su desarrollo, etcétera. Entonces, puede compartir con nosotros los pasos de cooperación que se han tomado para mitigar esto, para crear trabajos que ayuden a una paz sostenible. Bien, gracias. Creo que si miramos a África, África del Norte, uno de los contrastes con África subsahara es el alto rango de electrificación, el acceso a la energía, y es un aspecto importante. Si miramos a parte del norte de África, Egipto y Marruecos, nos damos cuenta que estos dos países tienen o han desarrollado energías renovables grandes en los últimos 10 años. Y creo que sobre todo paneles solares, los encontraríamos en Egipto y luego en el sur de el Cairo y en Marruecos. Entonces, este escalamiento de las energías renovables y las experiencias muestran que es posible con inversiones y luego también tiene impactos positivos en la creación de empleos. Estuve leyendo que hay un estimado que en los siguientes 20 años Marruecos, por ejemplo, va a poder crear 500,000 trabajos en energías renovables, puestos de trabajo, empleos en energías renovables. Esto claramente eh, crea es una fuente de trabajos, de empleos. La agencia también ha hecho mucho trabajo en ese sentido y publica un informe anual sobre empleo y energías renovables. Y obvio, eso contribuye también a crear oportunidades económicas en estos países y disminuir la migración ilegal y también potencialmente el desarrollo de violencia, terrorismo. Entonces, me parece que es parte de el parte positivo, más bien, de abordar el cambio climático a través de enfoque en las energías renovables y la adaptación de la agricultura. También hay mucho potencial de creación de empleos, también en
agricultura amigable con el medio ambiente y el tema de seguridad alimentaria que se enfrentan esos países hace que hay mucha oportunidad de creación de empleos y adaptación y mitigación al cambio climático que pueden tener un efecto positivo secundario en la estabilidad y de la agenda de construcción de paz. Gracias. Gracias, embajador. Muchas gracias por las contribuciones. Bueno, ahora vamos con el siguiente. Canta. Gracias. Creo que fue una ronda maravillosa. Escuchamos de las experiencias de Somalia, escuchamos de Hindu, lo asombroso que puede pasar con comunidades y luego del tema de agua, lo importante es y a veces se requiere ya operaciones transfronterizas, sobre todo en regiones donde hay cuencas comunes y la experiencia que es tan impactante en Nigeria, en ese estado que escribieron. Luego, por último, del embajador Ahmed sobre el potencial de empleos en energías renovables, teniendo en cuenta que siempre queremos tener una transición justa a la creación de empleos, y no simplemente debilitar las comunidades. Lo que queremos hacer ahora, según la discusión, es hablar un poquito y profundizar en estas historias. Hay tendencias y principios que surjan de estos ejemplos que son críticos para el nexo del clima y seguridad y paz, ¿cierto? ¿Qué ven ustedes? Que de pronto ya hemos hablado de conocimiento, un poquito acerca de analítica del gobierno, pero bueno, quisiera escuchar de ustedes. Y esto vamos en el orden inverso. Yo sé que el embajador acabó de hablar, pero cuéntenos algunos ejemplos de lo que se puede ver como tendencia común y principios que surjan de esta colonización que les parezca que es fundamental. Gracias. Una cosa que creo que aparece o surge es que esto es multisectorial, es una respuesta multisectorial la que necesitamos. Y necesita incluir el nivel nacional, el nivel local, el nivel regional. Simultáneamente debemos trabajar en todos los niveles y también en los diferentes sectores, en el clima, agua, seguridad y todos estos temas. Entonces, este es el desafío porque la mayoría de políticas y programas y de asistencia al desarrollo no está estructurada en esos sentidos. Entonces, hay necesidad de repensar, rediseñar nuestras asociaciones teniendo esto en cuenta y de nuevo abordar las causas a raíz de vulnerabilidad y fragilidad. Y debo mencionar que no hemos hablado mucho de COVID, cómo COVID impacta este paisaje y aumenta y agrava las fragilidades y vulnerabilidades. Y luego la resiliencia que tenemos que construir es la que sea el clima y también sirva a otros propósitos. Hasta ahí. Gracias. Muchas gracias. Y reconocer que realmente tenemos que entender estos vínculos a diferentes escalas y diferentes niveles. Catherine, muchas gracias. Esta ha sido una conversación fascinante y me gustaría mucho construir en lo que dijo el embajador. Reiterar la necesidad de aprender de las lecciones de intentos antiguos de unir los sectores, especialmente en contextos frágiles. Hay muchos desafíos políticos y cuando digo políticos me refiero a los desafíos de la economía política en el sistema entre el desarrollo, la parte humanitaria, son enorme. Entonces, realmente me gustaría que se reconozca el reconocimiento de la atención política que se le debe dar a
esta forma cross-sectorial, porque eso es lo que se debe hacer, va a suceder si hay energía política a su alrededor. Lo segundo que me gustaría decir es que otros van a hablar más elocuentemente, pero el enfoque de abajo hacia arriba, como sabemos, en cualquier cosa que tiene las posibilidades de éxito, necesitamos trabajar en diferentes capas, en diferentes niveles. Lo que yo pienso es que esta conversación ha resaltado, y también la literatura lo resalta, es que de abajo hacia arriba, a nivel local, el, el tener finanzas, financiamiento para esto es crítico. Entonces, de lo que pase arriba se replique abajo, no, tiene que ser al revés. Tenemos que construir de abajo hacia arriba, de manera que la dirección de viaje vaya así, de abajo hacia arriba. Y tiene sentido, lo sabemos de la comunidad que construye paz. Esa es una lección. Y este tercer punto, y muy rápidamente, lo que tiene que ver con la sensibilidad de conflicto tiene que ver con la adaptación, la mitigación, tiene que embebirse en las lecciones aprendidas en los aspectos de no hacer daño. Gracias, muchas gracias. Muy buen punto para resumir. Decigen. Bueno, primero que todo, para 2050, África no solamente va a ser el continente con mayor población, sino también va a ser el único que no tenga población vieja o mayor. El segundo punto es que entendemos la necesidad de construir verde en la forma en que estamos hablando. Y el único continente en el planeta que no está embebido en la economía de los combustibles fósiles es este. Este continente tiene que convertirse en el proyecto global para transicionar de la economía global a una economía baja en carbono. Allí tiene que haber esfuerzos. Estas son las personas que tienen que desarrollarse para poder tener un futuro verde y sostenible para el mundo y no solo para este continente. Gracias. Un punto muy importante, sí, esa oportunidad que África tiene para ir de una vez a estos puntos es crítico. Embajador Fred, comentarios, principios que te llevas de la conversación del día de hoy. Gracias, ha sido fascinante esta conversación, porque esto es lo que vemos regularmente. Hay algo que no se ha dicho acá, el rol de los gobiernos. Nuestro desafío número uno para las generaciones es cómo hacer que los gobiernos respondan. Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos y los cuales ustedes ven a través de estos golpes militares es que los gobiernos ya no son responsivos, no responden. Y las personas sienten que tener una elección no es suficiente, sino que ellos necesitan que los gobiernos respondan a sus necesidades diarias. Entonces, si nos vamos a enfocar ya sea en la parte local, y nos vayamos a enfocar en las cosas que estamos hablando, esto no va a suceder. Uno se sorprendería, por ejemplo, no sé, eh, alguien que se levante en la mañana, un funcionario público y diga, ay, yo voy a hacer las cosas mal en mi país. No. Entonces, la idea es crear sinergias con diferentes instituciones gubernamentales que no solamente prevengan algunas de estas crisis, sino que también se pueda responder. Entonces, yo pienso que lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo que los gobiernos sean más eficientes. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Segundo, también tiene que haber más inversión en la investigación y en la innovación. Cuando miramos el presupuesto para nuestros gobiernos, cuando nosotros vemos la cantidad de dinero que se le asigna a la ciencia y a la educación, nos damos cuenta que es realmente muy limitada. Y teniendo en cuenta lo que estamos hablando de paz y seguridad, no van mucho en profundidad para tratar de comprender. Y pienso que realmente hay personas que se han enfocado en esto regularmente, pero realmente necesitamos invertir en
todo lo que tiene que ver con educación e investigación y también en infraestructura, la cual nos ya se habló acerca de este respecto, invertir en la infraestructura. Entonces, todavía no estamos invirtiendo lo suficiente y COVID nos enseñó, fuimos tan frágiles, tan débiles. Acabo de salir de un debate en el que se estaba hablando en el apartheid de las vacunas. Entonces, algo que estaba en mi mente es, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué no tenemos nuestras propias vacunas? Pues, ¿por qué no? Porque nuestros gobiernos no invierten en educación. Gracias. Me gustaría que resumes porque, ay, discúlpame. Y ese era el último punto. Gracias. No, yo pienso que hay lecciones a aprender de COVID que son tan relevantes y nos demuestran todas las brechas y las necesidades, la eficiencia de los gobiernos, pero también hay que resaltar la necesidad crítica y quiero también escuchar tu último punto en este principio, o bueno, el resumen. Todos estamos de acuerdo que el cambio climático también lleva a la inseguridad alimentaria y cada vez va a ser mayor por todos estos eventos. Yo quiero que se mantenga esto como comunidades y como países vulnerables o en desarrollo, como nos llamen, nosotros no aceptamos ser víctimas, también tenemos solución, tenemos nuestras propias soluciones que tienen que reconocerse y tomarse en consideración. Entonces, estamos contribuyendo y deben considerarnos en esto positivo. No solamente, no nos tienen que reconocer de manera negativa. Y así, como dijo mi hermana aquí, es muy importante llevar el financiamiento a las comunidades. El sistema debe cambiar. La comunidad ni siquiera saben cómo llenar estas hojas de Excel con todas las medidas de informe. Entonces hay que adaptar las necesidades a las comunidades, sino que las comunidades se adapten a lo que se necesita. Un punto excelente. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Octavio, pero quiero hablar de los 5 principios. El punto de multinivel, multisectorial, lo regional, nacional, pero de abajo hacia arriba. Y este punto que Hindu e incluso que Catherine nos mencionó. Y también aprender de lo que ha sucedido es importante de manera que tengamos esta sensibilidad a las lecciones. Estamos hablando acerca de esto y todo esto, bueno, este es el punto que tenemos de las oportunidades. Es un punto de cómo realmente traemos las acciones, el financiamiento. Creo que también se mencionó en otros. Los gobiernos continúan tener un papel crítico, cómo se mantienen con su rendición de cuentas. Y por supuesto también hablamos de investigación, pero no nos olvidemos que lo que lleva a la inseguridad, volviendo a la idea de las reglas de lo que estamos tratando de arreglar y el rol para el desarrollo y el financiamiento y trabajos. Te paso la palabra, Octavio, en la siguiente pregunta. Está silenciado, Octavio. Bueno, estamos muy cortos de tiempo, entonces una pregunta a uno de los conferencistas. ¿A quién le voy a preguntar? La pregunta es, ¿qué del pasado se puede tomar para el futuro, para la paz sostenible y proyectos de cooperación? Entonces, empecemos voluntarios. ¿Quién quiere hablar a este respecto? Hindu, ya, Hindu que termine y luego otra persona que inicie con 30 segundos. Yo pienso que el pasado, dar el dinero a donde se necesita y donde realmente se puede implementar. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, tal vez 2 puntos en los 30 segundos.
Uno es que la cooperación tiene que ser continental. El experimento que tuvimos en la parte de África del Sur tiene que ser a todo el continente. Allí tenemos las eficiencias para marcarnos, para movernos al marco de energías renovables. También empoderar el desarrollo africano. Ese es el segundo punto. Catherine, 15 segundos. No, yo no puedo añadir, ya lo han dicho, yo solamente quiero resaltar lo que el embajador dijo acerca de la Unión Africana y asegurarnos que sabemos de lo que se está haciendo en esta dirección desde tiempo de seguridad y también lo que el embajador también nos dijo de Marruecos, también nos habló del sector de energía renovable. Para mí, esa fue como una luz que se abrió. Entonces, yo pienso que realmente esta cooperación a nivel continental, esta es crítica. Las soluciones tenemos que compartirlas. Muy bien, embajador, para usted, los últimos 10 segundos. Sí, ya se ha dicho todo, pero para mí solo quiero lo que dijo Nadu con respecto al acuerdo de libre comercio si no se tiene el movimiento de personas y bienes. Entonces, eso también aplica a los desafíos con el cambio climático. Va a haber movimiento de las personas, tienen que organizarse, tienen que estar allí. Y es algo que es contrario y necesitamos irnos de barreras a puentes, que la gente se pueda entrenar, que la gente se pueda mover. Y esto es lo que podemos destacar del pasado para aplicar al futuro. Muchísimas gracias a todos. Nos quedan 3 minutos. Una, dos preguntas. El embajador, sí, por supuesto. Yo quisiera decir algo. Tiene la palabra, por supuesto. Solamente en 10 segundos, mi mensaje clave es no tener un proyecto aquí y un proyecto allá. La magnitud de este desafío para África requiere rediseño masivo de políticas, de finanzas, etcétera. En términos de políticas públicas, gobernanza, resiliencia, finanzas. Esos son los enfoques de micronivel no son suficientes. Tenemos que pensar en grande y tenemos muchas ideas en África para poder hacerlo. Gracias. Hay un espacio, 3 minutos para una o dos preguntas, tal vez una pregunta a la audiencia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Puede abrir su micrófono. Tenemos preguntas. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Matt. Si la quieres tomar, por favor. Canta. Sí, hay una pregunta de Matt Schweitzer para todos en la que dice, estoy curioso acerca del efecto ecológico de los renovables. ¿Cuál es ese efecto? Y si las industrias extractivas o los renovables crean más conflictos socioecológicos y cómo se puede abordar. Este realmente habla de las industrias extractivas, las cuales nosotros sabemos que hay minerales críticos que se requieren para los renovables. Entonces, ¿esto nos va a llevar a más conflicto o no? No sé quién quiera responder esta pregunta, porque es una pregunta importante, porque algunos se sientan en una mina de oro de estos minerales y cómo podemos asegurarnos que no estamos en otra ronda de conflicto y crisis y donde los beneficios no van a los países ni a las comunidades. Tal vez Dessingen. ¿Quién, por favor? Hindu. Bueno, yo quisiera decir que el factor ecológico de los renovables al final del día es mucho más nuevo que las industrias de
combustibles fósiles y los impactos negativos en las comunidades. Entonces, pienso que hay mucho trabajo que se hace en la industria extractiva para asegurarse que operan de manera sostenible. Entonces, también pienso que hay conciencia en cuanto a las industrias extractivas para realmente abordar algunos de estos problemas. Ujú. Y quiero añadir que, o repetir o parafrasear del secretario general, se dice en el que el gas y petróleo africano tiene prosperado en el área de combustibles fósiles. Asegurémonos que nuestros minerales no nos vayan a este desarrollo sin llegar al beneficio al continente. Muy bien. Realmente se mantiene para Octavio y para mí, para los organizadores, agradecerles a todos ustedes porque esta es una conversación compleja y difícil, pero en este corto tiempo yo pienso que todos ustedes han abierto nuestros ojos, incluso no solamente a la magnitud del tema, sino las soluciones que tenemos que buscar. Pienso que la crisis climática se está liberando y donde están la mayoría de los conflictos y también están aumentando, pero ustedes saben que tenemos esta esperanza que tenemos que tomar y tenemos que tomar de manera fuerte la oportunidad en cuanto a este salto que debe tomar África, los mercados para que traigan esta información, las soluciones, se les debe dar la voz, el financiamiento, de manera que puedan tomarlo a unas comunidades sostenibles, que haya esta paz y entender esto debe ser clave, debemos hacerlo de manera clara. Al mismo tiempo, tenemos que tener acciones a diferentes escalas, transformación y debemos, por lo tanto, trabajar con la comunidad global y llamar a la comunidad global para que haga parte de sus acciones y sus respuestas para el financiamiento y que haya rendición de cuentas para el continente a través de los propios procesos y siempre involucrando las comunidades que están impactadas y que no son solamente víctimas, así fue como Hindu dijo, sino que también tienen soluciones para ofrecer. Octavio, fue un privilegio escucharlos y compartir con ustedes la historia para las preguntas y respuestas, pero este no es el final de la conversación, sino es la continuación de una conversación muy importante y compleja a la vez. Gracias. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Fue un privilegio para mí estar de copresidente contigo, aprendiendo contigo y gracias a todos quienes participaron de todas las partes en el norte, sur, oriente, occidente de África. Estamos agradecidos por este tiempo. Como dijo Canta, no es el final. También tenemos la asociación. Entren al sitio web, envíenme un correo, octaviogoyo@gmail.com si quieren estar en ese grupo. Gracias, Carol, nuestro presidente, y a todo el grupo que nos ayudó. Todos los participantes estamos muy contentos de que hayan estado con nosotros el día de hoy. Qué bueno que estuvieron acá. Gracias, hasta luego. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos.